estar con nosotros y también compartir. Sin más preámbulo, vamos a entrar en la materia que nos corresponde hoy, que es el mensaje que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 23 al 33. Y les voy a invitar a ponerse en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 10 de 1 de Corinto, primera carta a los Corintios, los versículos del 23 al 33. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la Biblia y dice así la palabra de nuestro Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cosa alguna, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque tenemos la oportunidad de compartirla en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchísimas gracias. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy el siguiente y lo podemos ver aquí en la pantalla. Libres con límites. Libres con límites. Hoy vamos a estar tocando un tema que puede ser un tanto conflictivo para algunos y ha traído quizás muchas interpretaciones con respecto a temas con respecto al tema que vamos a estar tocando hoy. Cuando vamos a la palabra del Señor podemos encontrar pasajes en las Escrituras y específicamente en Corintios que habla acerca de que todo me es lícito y todo no conviene. Y un pasaje similar lo encontramos en el capítulo 6, cuando también el apóstol Pablo estaba hablando acerca de estas cosas, de que todo les era lícito, pero no todas las cosas convenían. A partir del versículo 12 del capítulo 6 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, que es un tema que normalmente lo usamos y que muchas personas se refugian detrás de esta libertad para hacer cosas que en realidad no agradan al Señor. Cuando vamos a pasajes como esto, muchas veces se utilizan las Escrituras para tratar de justificar ciertos actos que los cristianos hacen con su vida. Lo exponen entonces, estos pasajes los exponen para justificar algunas cosas que en realidad a la luz de las Escrituras no están bien. Sí es cierto que eres libre de hacer lo que quieras, porque eso es muy cierto. Tú eres libre para tomar la decisión que tú quieras con tu vida. Todas las cosas que tú quieras tomar como decisión o quieras hacer con tu vida, a la luz de las Escrituras pueden estar mal. Y es lo que yo quiero hoy estar compartiendo con ustedes basado en lo que la Biblia nos enseña. Debemos considerar que no todo es provechoso. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que todas las cosas no aprovechan a la vida del cristiano porque no te van a edificar. Y si no es provechoso para tu vida espiritual, no va a aportar algo para tu vida espiritual, entonces usted tiene que hacer una valoración si en realidad vale la pena o no hacerlo. Porque si en vez de traerme beneficio en mi vida espiritual me va a quitar, entonces yo tengo que decir no o sí, puedo hacerlo. Y estas son decisiones que están dentro del ámbito de nuestra libertad cristiana. Podemos llegar a algunas preguntas, ¿no?, que pudiéramos hacerle al pasaje. ¿Será este el significado que muchos le quieren dar al pasaje como que
¿Todas las cosas te son lícitas verdaderamente? Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba tratando de transmitir a sus oyentes, de que ustedes hagan con su vida lo que ustedes quieran. Si vamos al pasaje y vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que ese no es el sentido, pero muchas personas lo pueden dar. ¿Acaso la libertad cristiana significa permiso de hacer cualquier cosa, pero con precaución? ¿Esa es la libertad cristiana? Yo puedo hacer cualquier cosa, pero tengo que ser precavido, que nadie me vea, para que nadie me esté observando, porque si me están observando, entonces sí me pueden criticar. Entonces yo puedo hacer cosas dentro de mi ámbito como cristiano, dentro de mi libertad, pero esas cosas que pueden ser cuestionadas o criticadas, es mejor hacerlas cuando nadie nos ve. Entonces, eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo que podemos hacer. Surge también entonces muchas preguntas a partir del pasaje, pero yo lo que quiero es reflexionar a la luz de las Escrituras para saber qué es lo que en realidad Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. La palabra lícito en nuestro idioma, en el español, significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Es decir, estar de acuerdo con algo que usted considera que es razonable y que es justo. La Real Academia Española define como justo, permitido, es decir, la palabra lícito lo define como algo justo, algo permitido, según justicia y razón. Nótese bien entonces ahora la palabra justo y permitido. Es decir, es algo justo y es algo permitido lo que es lícito. Entonces, según la justicia y la razón, usted puede tener alguna actitud lícita que sea permitida dentro de la sociedad donde vive. De modo que si ante la justicia terrenal cierta acción no es considerada ilícita o ilegal, entonces usted puede hacerlo porque no estás cometiendo ningún mal, ninguna cosa que no sea ilícito. Pero en la vida cristiana, ¿todo me es lícito? Sí. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Aún las cosas lícitas para la sociedad, también para ti es lícito hacerlo. Si la sociedad hace cosas que a Dios no le agradan, tú también lo puedes hacer. Sin embargo, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y la vida cristiana consiste en esto, donde nosotros podamos ver con claridad lo que en realidad conviene para nosotros y lo que en realidad no conviene para nosotros. El apóstol Pablo aborda la temática de la libertad que tenemos en Cristo, pero junto con el tema de la libertad, Dios establece límites y nos da principios para tomar decisiones. De ahí surge una verdad que se extrae del pasaje, que es la siguiente: todo creyente, escuchen, todo creyente debe usar su libertad en Cristo para agradarle solo a Él. Entonces, repito la oración. Todo creyente debe usar su libertad, esa libertad que tiene en Cristo, para agradarle solo a Él. Entonces, si vamos a usar nuestra libertad para agradar a Dios, según las Escrituras, según el pasaje, porque ustedes verán cómo se extraen las verdades de este pasaje, entonces, ¿puedo vivir como quiero? ¿Puedo hacer con mi vida lo que quiero? ¿Puedo hacer con mi cuerpo lo que bien me parezca? A la luz de las Escrituras creo que no. Por eso es libertad con límites. ¿Y cuáles son los límites? Los límites los establecemos nosotros a la luz de las Escrituras, porque este es el parámetro de vida de cristiano. Quizás hay alguna persona aquí que en esta mañana está y que no es cristiano y que en realidad no ha tenido una experiencia con Cristo. Y cuando yo comience a hablar cosas como esta, quizás usted va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Ok, mi objetivo no es que usted esté de acuerdo. Mi objetivo no es llegar a convencerlo a usted de lo que yo creo. Mi objetivo está que los creyentes podamos asimilar lo que la Biblia dice y podamos entonces andar como el Señor nos dice que debemos andar. No como nosotros queremos andar o como nosotros queremos vivir. De aquí a partir de aquí surgen entonces algunos principios importantes. ¿Cómo hacemos uso de nuestra libertad para agradar a Cristo?
me pregunto, ¿cómo hacemos uso de esa libertad para agradar a Cristo? Este pasaje nos da 6 principios que vamos a pasar muy rápido por ello, porque quiero tocar dentro de esa libertad algunos temas que para mí son muy importantes en el momento histórico que vivimos en nuestra sociedad. El primer principio es que aplicamos nuestra libertad para agradar a Cristo cuando usamos nuestra libertad para edificar y no a nuestra conveniencia. Escuchen, ¿de dónde sacamos esa verdad? ¿De dónde sacamos ese principio? Aparece claramente en las Escrituras en el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. De ahí viene este principio. Usted puede usar la libertad que usted quiera, pero usted tiene que usar la libertad para edificar, porque todo te es lícito, pero no todo edifica. Y lo que edifica es lo que el Señor quiere que usted use dentro de su libertad. Si usted sabe que usted puede ocasionar un mal a un hermano por alguna expresión, por alguna algo que usted hace, usted simplemente va a limitarse delante de ese hermano porque la conciencia de su hermano va a ser entonces dañada y aparece más adelante en el pasaje. Pero usted tiene que saber de que todas las cosas no son buenas. La Biblia nos habla claramente en este pasaje acerca de cómo debemos limitar nuestras conveniencias de lo que puede edificar también la vida de los demás. Algunos se escudan en la frase para decir que todo me está permitido. Todo me está permitido. Pero obvian o echan a un lado lo que el pasaje mismo te dice. Pero no todo. No todo te conviene. Sí, todo está permitido, pero no todo te conviene. Hay un segundo principio. Usamos nuestra libertad para agradar a Cristo cuando usamos nuestra libertad para buscar el bien de los demás. Usamos nuestra libertad usamos nuestra libertad para buscar el bien de los demás. ¿Cómo lo vemos a la luz de las Escrituras? Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien con el fin de edificar al prójimo. Cuando vamos a la Biblia, a partir del versículo 24, la palabra del Señor nos dice, no busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, cuando tú usas tu libertad, ¿con qué objetivo tú la usas? ¿Con el objetivo de buscar tu propio beneficio? ¿Buscar tu propio bien? ¿O buscar el bien de las demás personas? No solamente este pasaje nos habla de que la libertad debe ser usada para edificar o para el bien de los demás, sino que hay muchos otros pasajes en las Escrituras que hablan acerca de esta misma temática y lo encontramos allí en Romanos capítulo 15, versículo 2, cuando estaba hablando exactamente este texto, dice, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Encontramos otros pasajes como Filipenses capítulo 2, versículo 4, cuando dice la Biblia, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por tanto, la Biblia nos enseña a que no debemos nosotros proyectar nuestra vida en beneficio propio, sino que también nuestra libertad debe estar usada para beneficio de los demás. Tu libertad no está para humillar y destruir la vida de las demás personas, sino para traer el bien a las demás personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno y agradable delante de nuestro Señor. El contenido de todas estas exhortaciones que encontramos en las Escrituras hace eco de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando resumió los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una ley clara. Toda la ley está bien resumida en estos 2 mandamientos. Porque en otras ocasiones lo hemos dicho, cuando tú amas al Señor, tú vas entonces tú no vas a tener dioses ajenos delante de ti, tú no te harás imágenes, tú no te inclinarás a ella, tú no adorarás a nadie, solamente a Dios. Por tanto, el primer mandamiento resume esta parte de los mandamientos, de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y dice, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, tú no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Tú no codiciarás la mujer de tu prójimo.
tú no cometerás adulterio, y así todos los demás mandamientos que tienen que ver con una práctica individual con respecto a nuestros semejantes. Tú no matarás. Muchos otros que aparecen allí exactamente en el libro de Éxodo capítulo 20. Por tanto, hermano, cuando vamos a las Escrituras, hay suficientes evidencias de que el Señor nos está enseñando que nuestra libertad debe ser usada para buscar el bien de las demás personas y no nuestro propio beneficio. Hay otra verdad que debemos aplicar dentro de nuestra libertad para agradar a Cristo. Y es cuando usamos nuestra libertad, en tercer lugar, usamos nuestra libertad sin estar atados al legalismo. ¿Y de dónde sacamos esa verdad? Vamos al capítulo 10 de Corintios y a partir del versículo 25 al 27 dice la palabra del Señor. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y continúa hablando. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Para quién estaba dirigida estas palabras? La iglesia de Corinto era una iglesia de gentiles, pero muchos judíos habían llegado a la iglesia de Corinto. Y esas costumbres de los judíos que ellos traían de sus tradiciones querían ser implementadas también en las iglesias de los gentiles. Al punto de que ellos estaban también tratando de implementar las costumbres de la ley dentro del ámbito gentil. Pablo le escribe directamente a la iglesia de Corinto, y como la iglesia era una iglesia de judíos y gentiles, judíos que habían llegado a la ciudad producto de la diáspora que se había ocurrido por la persecución que comienza en Jerusalén, llegaron entonces a este lugar, y Pablo escribe de forma general, diciéndole a los hermanos, cuidado, si usted compra algo en la carnicería allí de la ciudad de Corinto, usted ni pregunte, usted coma. ¿Por qué? Porque existía la costumbre de que muchos de aquellos alimentos eran alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos y después iban a la carnicería y eran vendidos. ¿Escucharon? Eran sacrificados a los ídolos y los corintios llevaban después ese mismo sacrificio, lo ponían allí y vendían la carne. Y usted no sabía qué te estaban vendiendo. Y usted llegaba entonces a la carnicería y usted decía, deme 3 libras de carne de res. Y entonces, cuando le vendían la carne, usted ni preguntaba. Pero si usted preguntaba y le decían que era sacrificado a los ídolos, entonces, no la comas. No por tu conciencia, sino por la conciencia de que te dijo que era sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque no había nada malo en comerlo si a ti no te afectaba. Pero al afectar a otro, entonces no lo hagas por no afectar a otra persona. Era un dilema tremendo dentro de la libertad cristiana. ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Voy a limitarme yo por mi hermano? Si es necesario, muchas veces hay que limitarse por el hermano. Pero a la luz de las Escrituras, nosotros tenemos que saber de que nuestra libertad no puede estar atada al legalismo de la ley antigua. ¿Por qué? Porque para los judíos, los animales inmundos estaban bien declarados allí desde el tiempo de la ley. Y si el cerdo era un animal inmundo, el Señor dijo después, mata y come. El Señor dijo, lo que usted bendice y con acción de gracias usted va a ingerir. El Señor bendice los alimentos, pero si para usted es inmundo, no lo comas. No lo comas. Si ahora usted dice que el cerdo es un animal inmundo y que usted no puede comer cerdo porque se contamina, y usted quiere traspasar esa verdad a mí, yo te digo, está bien, hermano, yo voy a tu casa y yo no como cerdo. Por tu conciencia, no por la mía. No por la mía. Por tu conciencia yo no comería cerdo. Pero después que yo llegue a mi casa, yo voy a comer mi cerdo. Porque a mí no me afecta. Pero si a ti te afecta, no lo comas. No lo comas. Porque entonces sí estás tú condenándote tú mismo.
porque te estás comiendo algo que tu conciencia dice que está mal. Y si está mal delante de Dios con tu conciencia, entonces estás mal haciendo algo o estás haciendo algo indebido. Eso es importante, hermanos. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los corintios para que ellos se dieran cuenta de que la ley no podía establecerse por encima de la gracia. La gracia de Dios había limpiado todo. Dios había limpiado todo. De hecho, Jesucristo es el pacto de Dios para con nosotros por medio de su gracia. Jesucristo muere en la cruz del Calvario como sustituto del Cordero Pascual, del Cordero que quitaba el pecado del pueblo. ¿Era necesario otro Cordero para sacrificar por el pecado del pueblo? No. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por tanto, no necesitamos un nuevo sacrificio porque Cristo es el sacrificio perfecto y el cumplimiento de toda la ley y los profetas está en Cristo. Entonces, ¿estamos libres en Cristo? Sí. Libres con límites. Los límites que establecemos mediante la palabra del Señor para edificar la vida de los demás. Aplicamos nuestra libertad en cuarto lugar para agradar a Cristo cuando usamos nuestra libertad con responsabilidad. Y escuchen esto, aquí estamos tocando algo que ya acabamos de decir. ¿Por qué con responsabilidad? Versículo del 28 al 30 nos está hablando de esta situación de que si alguien te invita a comer y si alguien dice que esto ha sido sacrificado o si alguien dice de que esto no es agradable, entonces no lo comas. Dice a partir del versículo 28. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero ahora especifica, ¿y la conciencia de quién? No lo comas, ¿por la conciencia de quién? Digo, la conciencia no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué me van a juzgar a mí porque otro dice que comer esa comida está mal? ¿Acaso Dios no la santifica? Y lo que se come con acción de gracias, Dios no lo santifica. Cuando Pablo le escribía también a Timoteo, hablaba de que había muchos que se estaban absteniendo de comer alimentos. Hablando de la apostasía, hablando de enseñanzas que van en contra de la gracia, volviendo a los rudimentos antiguos. Y Pablo alerta también a Timoteo por estas cosas. Vamos a las Escrituras y encontramos esto. Y nos dice entonces las Escrituras, tú no tienes problema, tú no eres afectado. Pero si lo vas a hacer, no lo hagas por ti, sino por la otra persona. Y dice el versículo 30, y si yo con agradecimiento participo de esa comida que fue sacrificada a los ídolos, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Por qué voy a ser censurado por aquellas cosas por las cuales yo di gracias y agradecí al Señor por estos alimentos? Está más que claro de que el principio está allí en la Escritura. Usamos nuestra libertad con responsabilidad cuando nosotros simplemente entendemos a la luz de las Escrituras de que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Pero si tu hermano le es ocasión de caer en algún momento lo que entra a la boca, entonces no lo entres, no por tu conciencia, sino por la conciencia de tu hermano. Hay otro principio que es el quinto, y quiero llegar al tema, algunos temas que para mí son importantes también sobre esto que estamos hablando. Aplicamos nuestra libertad para agradar a Cristo cuando usamos nuestra libertad siendo ejemplos. Siendo ejemplos. Y aquí es cuando el apóstol Pablo, a partir del versículo 31 al 33, fíjense, todas las ideas están ahí en el pasaje, nos dice la Escritura. Si pues coméis o bebéis, le estaba diciendo Pablo a sus hermanos en la fe, o hacéis otra cosa, hacedlo todo lo que tú hagas. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Es decir, tanto lo que comes como lo que no comes, como vives o dejas de vivir toda tu vida, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿vivimos para quién?
Vivimos para Cristo. Vivimos para agradar a Cristo. No para agradar la carne, no para agradar los ojos, no para agradar el cuerpo. No, vivimos para la gloria de nuestro Señor. Y entonces dice, no seáis tropiezo, ni a judíos. ¿Por qué? Porque si tú ibas a casa de un judío tú no podías comer carne de puerco. Y eso lo dice la Escritura porque los judíos ven el cerdo como un animal inmundo. Entonces, si tú invitas hoy por hoy a un judío a tu casa, tú no le pongas cerdo. No le pongas cerdo porque ellos todavía ven el cerdo como un animal inmundo. Pero si tú le dices a un cubano que no coma cerdo, ¿usted se imagina? Que eso es lo único que queda para comer todavía cuando aparece en la isla. Pero si tú le dices a un cubano que coma carne de res, dice, tú estás loco. Vaya a Cuba y dígale, come carne de res. Y dice, ¿y dónde? Las vacas en Cuba son santas. Son sagradas. No, de verdad. Imagínense que por matar una vaca en la isla, una persona que mataba una vaca podía cumplir más años de prisión que si mataba a una persona. Cosas de locura. Cosas de locura. Entonces tú le dices a un judío que no puede comer carne de res y dice, tú estás loco. Entonces, hermanos, hay una cuestión de un contexto claro que para el judío había una ley que había sido establecida en el Antiguo Testamento, pero al venir Cristo simplemente cumple la ley, da un nuevo pacto, el pacto en su sangre, y le estaba diciendo, no pueden ustedes esclavizarse al yugo que estaba esclavizado mi pueblo, porque yo soy el nuevo pacto. Y el nuevo pacto ha sido firmado por mi propia sangre, mi propia vida. El propio Dios vino a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Ahora, siendo ejemplo para los demás, significa en que usted va a vivir de una manera en que va a agradar, va a ser de bendición para las demás vidas. Por eso es que Pablo le decía a los corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, decía el apóstol Pablo, agrado a todos. Y cuando tú lees esto, dices, entonces Pablo era un libertino. No, Pablo lo que sabía era cómo tratar con un judío, cómo tratar con un gentil, cómo tratar con una persona, pero jamás violando los principios de la palabra del Señor, ni que su vida fuera desagradable delante del Señor, sino para no ser tropiezo para la vida de otros. Y aparece allí y termina Pablo diciendo, no procurando mi propio beneficio. Y volvemos al segundo punto, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y Pablo dice, no procuro yo mi beneficio, sino procuro el beneficio de los demás, sino el de muchos, para que sean salvos por medio de su propio testimonio. Entonces aquí está el principio. Usamos nuestra libertad siendo ejemplos para los demás. Después de observar todo esto, quiero tocar algunos temas que quizás son un poco más conflictivos. Y no quiero diluirme en ellos, sino ir directo. Observando todo lo que tratamos hasta aquí, toquemos ahora algunos puntos que se debaten hoy en la iglesia. Puntos que se debaten con respecto a la libertad. ¿Debemos hacer estas cosas o no debemos hacer estas cosas? Uno de los temas es la música. La música, aquí tenemos a Daisy. Y todos nosotros en nuestras iglesias, uno de los grandes temas que se debaten es ¿qué música es la que agrada a Dios? ¿Lo han escuchado o no? No, esta es la que agrada a Dios. ¿Y quién es usted? Usted es Dios para decir lo que a Dios le agrada. La Biblia es la que dice lo que a Dios le agrada. Por tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada basado en las Escrituras. Y ahí es donde nosotros tenemos todo. Y hay veces que las Escrituras no es categórica. Y ahí es donde fallamos. Cuando la Biblia nos dice algo como, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un mandamiento. Escuchen, así lo dice la Escritura. Ahí no es, yo creo que es la voluntad de Dios esto otro. No. La Biblia dice.
ahí no hay que otra cosa sea la voluntad de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de temas de la música, dice alabar a Dios con himnos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora, los salmos los conocemos. Los himnos, ¿cuáles son los himnos? Son los que cantamos a través de la historia que hemos... Si esos himnos fueron compuestos después que el apóstol Pablo escribió. ¿Cuáles eran los himnos? Y los cánticos espirituales, ¿cuáles eran? Si ya se habló de salmos. Entonces, hay una gama de adoración que nosotros tenemos como expresión de adoración. Ahora, durante la historia del cristianismo se ha hablado mucho acerca de los instrumentos musicales. Ustedes saben que la batería era un instrumento diabólico por mucho tiempo en las iglesias y de hecho todavía hay muchos pastores que dicen que es un instrumento diabólico. Pero ustedes no saben el trabajo que costó entrar un piano a un templo. Y ese es el más sacrosanto en la actualidad. Pero era el instrumento de cabaret, los pianos. Entonces, ¿está bien tener el piano? Sí. ¿Y por qué hubo un tiempo en que no estaba bien? ¿No se dan cuenta, hermanos? La Biblia te dice alabar a Dios con címbalo resonante, alabar a Dios con símbolo de júbilo. Todo lo que respira, Salmo 150, alabe a Jehová, aleluya. Entonces, Dios nos ha dado los instrumentos musicales, no para que nos deleitemos en algo que a Él no le agrada, sino para deleitarnos en Él y para dar nuestra expresión de adoración a Él. Yo recuerdo, yo me convertí en una iglesia que cuando en mi país no habían baterías, ya mi iglesia tenía batería. Y yo recuerdo con tanta claridad esa etapa de mi vida en la juventud. Era la iglesia bautista de Winnie para los que son cubanos. Y el pastor era un pastor extraordinario. Yo tengo muy buenos recuerdos de toda esa etapa de mi vida. Y quedé impactado con todo lo que hizo Dios conmigo en mi vida. Pero escuchaba también de otros que decían, este instrumento no y esto. Y pastores que decían, y yo decía, tanto dilema con respecto a la música. Y nos olvidamos del objeto. ¿A quién está dirigida nuestra alabanza? No es al instrumento, es a Dios. Por tanto, si Dios me dice que todo, entonces ¿por qué yo pongo los límites? Todo me es lícito. Todo me es lícito. No todo conviene. La libertad tiene límites. ¿Cuál es el límite? Ahora, yo no voy a usar estos instrumentos para poner aquí una conga. Porque con todos estos instrumentos se hace una tremenda conga. Y nosotros vamos a arrollar con una conga. Y en vez de nosotros estar adorando a Dios, estamos moviendo el cuerpo. Tengamos cuidado. Hay límites. Todo me es lícito. La libertad tiene límites y el límite se establece cuando la adoración te incita a tu cuerpo y no a adorar a Dios. Entonces tú tienes que tener cuidado. Ahí es donde hay límites, porque el objeto de nuestra adoración no soy yo, es Dios. Entonces la música es uno de los problemas controversiales a través de la historia y muchas de las cosas que se hablan en la actualidad es cantar letras donde no se habla de Cristo. Es controversial, claro que es controversial, pero muchos cantantes cristianos tienen canciones donde Cristo no es el centro de la canción. ¿Cantamos eso? Directamente digo, no me dice nada. Cuando hay una canción, aunque la cante el cantante más famoso y te dice algo, eres mi cielo, eres mi luz, eres lo más importante para mí, pero ¿quién? Sí, tu esposa, tu esto, lo otro. Pero si no dice quién es ese, entonces no tiene sentido para mí cantar una canción donde Cristo no sea el centro. ¿Entienden? Todo me es lícito, no todo conviene. Mi libertad tiene un límite. Yo puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo. Pero cuando Cristo no es el centro de mi adoración, mi expresión de adoración, entonces ahí se establece un límite. Usar melodías musicales seculares con letras cristianas. Eso lo hemos escuchado a través de la historia y de hecho en el himnario bautista, el sacrosanto himnario nuestro, que ha sido un himnario que muchas personas lo ponen como después de la Biblia, hay himnos que tienen clásicos no cristianos. Canta a Dios con alegría. La sinfonía de Beethoven.
Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor. Ese es un himno precioso. Pero la música, ¿quién me dice que Beethoven era cristiano cuando compuso eso? Tomamos la música y le pusimos la letra. La canto, ¿por qué? Porque es un clásico. Pero entonces hay que tener cuidado. Como lo que pasó hace poco tiempo cuando empezó esta canción de Luis Fonsi, de Despacito. Ya saben, ¿no? Sí, le pusieron una letra cristiana y todos los cristianos, hasta la escuché por YouTube con una letra cristiana y era ¿qué? Despacito, es eso. Como cuando escuché una vez otra canción, un coro que cantábamos nosotros, la cucaracha, y le pusieron letra cristiana, si te arrepientes, el Señor te salvará. ¡Caramba! Sí, hermanos, todo te es lícito. Usted puede hacer todo, pero la música ha sido un tema conflictivo durante mucho tiempo. Usted tiene libertad con límites. Hay límites que se establecen. Usted sabe que hay cosas que no provienen de parte de Dios y que Dios no te ha dicho. Ahora, ¿los instrumentos son los diabólicos? No. Nosotros somos los que sacamos melodía de ellos. Nosotros somos los que tenemos que tener el enfoque en quién y para quién hacemos la adoración. ¿Entienden, hermanos? Otra de las cosas que hemos visto a través de la historia y que también ha sido un tema conflictivo es la moda. La moda. Y estos son temas que todo es lícito y por eso hay libertad con límites. Y escuchen, y jóvenes, generalmente esto toca mucho a la juventud. Yo no estoy diciendo que ustedes están pecando por ninguna de las cosas que puedo decirle yo hoy. Yo no estoy diciendo ahora, usted está en pecado y usted va al infierno por estar haciendo alguna de estas cosas que el pastor diga. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que tomar decisiones para poder agradar a Dios y para hacer las cosas como el Señor quiere. Por ejemplo, en las modas están los aretes. ¿Es pecado ponerse arete? Yo no me atrevo a decir que es pecado. El que quiera ponerse arete se pone. Yo nunca en mi vida me lo he puesto. Ahora, el que se lo ponga, yo conozco hermanos de aquí mismo, mis hermanos los quiero. Y no es que esté criticando ni cuestionando el que lo ha hecho o lo ha dejado de hacer. Pero mi pregunta es, ¿quién usa en el contexto occidental, hace tiempo atrás, antes que viniera toda esta moda, quién usaba los aretes? En el occidente. Eran las mujeres. Siempre ha sido una prenda de mujer. Ahora no me diga no, porque si en África hacen, no, pero tú no eres africano, man. Vete para África. Pero usted está en el occidente, por eso estoy diciendo primeramente, no es pecado, no es una cuestión de pecado. Yo no estoy diciendo que usted está pecando contra Dios o usted menos espiritual por ponerse, pero usted está mostrando identidad. Y este es un problema que siempre he hablado con los jóvenes nuestros y con la juventud. Un problema de identidad en una sociedad donde se ha perdido la identidad. Entonces, todo me es lícito, claro. Ropa de hombre usada por mujeres o ropa de mujer usada por hombres. Ahora salió una noticia en España. No sé cuántos de ustedes vieron la noticia esa. Un muchacho que vino con ropa de mujer y que fue cuestionado. Y después el otro día, cuando se formó lo que se formó, todos los maestros ensayita para solidarizarse con aquel ropa unisex. La ropa no tiene sexo. Ay, verdad, no tiene sexo, pero sí da identidad. Son dos cosas diferentes. No se equivoquen, hermanos. ¿Usted se imagina el pastor con una faldita por aquí, por la rodilla? No, póngase a pensar. Si no tiene sexo, yo vengo el domingo que viene. Si ustedes me lo dicen, yo vengo el domingo que viene con una sayita por aquí para enseñar mis pantorrillas. ¿Entiende? La ropa muestra identidad. No es unisex. Hay ropa. No, porque los pantalones tanto. No, pero hay pantalones. Los modelos hacen los pantalones. La mujer tiene un tipo de modelo de pantalón y el hombre tiene un tipo de modelo de pantalón. Y eso lo ves. Nada más que tú vas a una tienda y dices, no, este es de mujer. Porque es la forma del cuerpo se le da. Porque Dios diseñó el cuerpo humano diferente al hombre y a la mujer. Por tanto, hay que tener cuidado. Es un problema también en la actualidad el tema de la moda. Sacarse las cejas.
Tú te la puedes sacar, a lo mejor alguno por ahí se la saca. Yo de vez en cuando me quito un pelo largo que tengo por aquí. Y mi esposa me dice, no te lo saques que te sale más largo. Pero normalmente esa ha sido una característica de las mujeres. Si usted quiere hacerlo, yo no sé si se llama eso metrosexuales, algo así ya, porque hay tantas palabras de esto dentro de la sexualidad que ya yo me quedo, yo no tengo ni la mitad de ella. Porque no solamente es homosexual, metrosexuales, es que ya ni me acuerdo. Sacarse las cejas, pintarse las uñas o dejar las uñas largas. Eso fue una característica siempre de mujer. Ahora usted ve a los hombres con las uñas pintadas. Ok, si usted se quiere quitarse los pellejitos de las uñas, ahora los hombres van para hacerse, arreglarse las uñas, quitarse los pellejitos para que se le vean las uñas más largas. Ok, ya hazlo, pero también te lo vas a pintar. Deja eso, que es parte de una identidad. Usted no peca con eso. La Biblia no dice que eso es pecado. Escúcheme, no dice es pecado pintarse las uñas. No lo dice, pero sí da identidad. ¿Qué usted hace haciendo lo que no tiene que hacer? Entonces, todo es lícito. Hay libertad, pero hay límites. Hay límites dentro de la vida cristiana. Pintarse las uñas, usar ropa que enseñe parte de mi cuerpo. Mire, esto es un problema. Esto es un problema. Yo he estado conversando a veces con hermanos de la iglesia y hemos conversado sobre eso. Usted va a cualquier lugar por ahí, a veces usted tiene que entrar así, mira, como los caballos, porque no puede mirar hacia ningún lado. Entonces, ¿eso está bien? Nosotros somos diferentes. Somos diferentes. Si somos cristianos, usted no tiene que estar enseñando su barriga. Enséñasela a su esposo cuando se case. Y si usted es jovencita, usted no tiene que mostrarse para que la vean y digan, ¡ay, qué linda! No, usted es linda, natural. Si hay algo hermoso en una mujer, es una mujer que cuida su estética, cuida su físico, cuida su cuerpo y no da su cuerpo a conocer a la gente. Eso es hermoso. Pero cuando una mujer comienza a enseñar y comienza a mostrar, entonces los que están mirándola no la están mirando con buenas intenciones. Dese su lugar como mujer. Sea una mujer pura delante del Señor, para que el Señor traiga a su vida a la persona que tiene que traer. Porque quiero decirle, mujeres, que nosotros los hombres también observamos eso. Por lo menos este que está acá. Y si algo yo valoré de lo que yo tengo a mi lado, mi esposa, fue exactamente una de estas características. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar mostrando. El día que usted quiera mostrar, muéstreselo a su esposo cuando se case. Y si está casada, no quiera mostrar más belleza. Sea agradable y bella para su esposo. No quiere decir que usted venga sin pintarse, sin nada. Dice, no, de todas formas yo estoy casada. Ya me embarqué. No. Usted tiene que pintarse su pelo como mujer, embellecerse, no con el atavío de mujeres como para ocasionar que estén sobre usted los ojos, sino para su esposo. Su belleza es para su esposo, para su marido. Eso es lo que me enseña la Biblia. Entonces las modas hay que tener cuidado. Todo es lícito. Hay límites. Tenga los límites presentes. Usar ropa que enseñe su cuerpo no es correcto. ¿A quién me quiero parecer? Esto es otro de los problemas con la moda. De pronto sale Jennifer López en la televisión y entonces todas las mujeres quieren ser como Jennifer López. ¿Y quién es Jennifer López? Una mujer que si no se arrepiente de sus pecados va a ir al infierno. Y lo estoy diciendo público ahora. Si ella escucha esto, por lo menos que diga. ¿Entiende? Necesito conocer lo que están hablando para saber por qué tengo que hacer esto. Así, tenemos los modelos de hombres también. Muchos lo hemos visto. Los modelos, los cantantes seculares, así lo ven todos los jóvenes. Ven a un cantante secular y quieren ser y quieren ponerse la misma ropa, usar la misma moda, el mismo peinado. Caramba, sé tú mismo, ten identidad propia y tu identidad no tiene que ser como la de otra persona, sino como la de Cristo. Uno de los problemas que tuve en la isla con profesores
de mi hijo Elías era que en una ocasión llegué a la escuela y me dijeron, su hijo no saluda, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Le dije, porque mi hijo no tiene que ser como el Che. Mi hijo no tiene que ser como el Che. Dice, pero ¿cómo usted va a decir eso si eres un ejemplo para nuestra sociedad? Dice, ejemplo para ustedes. Pero para mí el único ejemplo a seguir es Jesucristo. Y si quiero que mi hijo tenga un modelo de vida de hombre, ese soy yo, no el Che. Por tanto, si mi hijo tiene que ser como alguien, tiene que ser como yo. Y no como el Che. Y por sobre todas las cosas, como Jesucristo, porque es el modelo de vida de nosotros. Entonces no quiera parecerse a nadie, joven, persona mayor que ya pasó los 40 o los 50 o los 60. No quieras parecerte a nadie, sé usted misma. Sea usted misma, tenga identidad propia. Tenemos un gran problema en la actualidad con la identidad. Y de aquí parte ya todo lo que nosotros podemos estar viendo como identidad de género. Hay que aceptar a las personas según lo que dicen ellos que son. Eso es un problema también. Según lo que dicen ellos que son y no por lo que son en realidad. Si yo digo que soy algo, entonces tengo que aceptarte como lo que eres. Esto en vez de traer claridad a nuestra sociedad, lo que trae es más confusión a nuestra sociedad. ¿Qué hacer como cristianos? ¿Qué hacer en una sociedad donde todo es permitido? Nos sumamos a las masas para hacer lo que todos hacen, ya que todo lo que hacen las personas es lícito, nos vamos a sumar a las multitudes. Fíjense, cuando uno se pone en contra de eso, pasa lo que está pasando también en el estado de la Florida, que el gobernador firmó una ley ejecutiva que los que nacen con sexo de hombre, aunque sean después transgénero o se quiten el sexo, no pueden jugar en deportes de mujeres. Si tú eras hombre, tú naciste como hombre. Tú te quitaste el sexo porque tú quisiste. Fue una decisión propia, pero tú eres hombre genéticamente. Dios te creó hombre. Tú no puedes estar compitiendo con mujer. Y hemos visto una pelea de boxeo hace poco. Vi como una mujer, un hombre transgénero, que yo soy mujer, y para que no existiera discriminación, entonces la pusieron a pelear contra una mujer. Por poco la mata. Sí, hermanos, por poco. Fracturas de cráneo y todo. Pobrecita aquella mujer. Porque somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere esta sociedad? Usted va a irse en pos de la sociedad. Si todo el mundo dice que es mujer, entonces todo el mundo mujer. Y si todo el mundo dice que es hombre o nos quitamos el sexo todo el mundo, y entonces ahora los hombres se ponen el sexo de mujer y las mujeres el sexo de hombre. Pero ¿qué locura es esta? Estamos viviendo una sociedad así. Y entonces todo te es lícito. Sí, todo te es lícito, pero no todo conviene. Usted tiene que saber cuáles son los principios y preceptos que usted respalda y usted no va a ponerlo en juego ninguno de ellos. Querido hermano, la Biblia nos enseña y la Biblia nos da respuestas. Dice la Biblia en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Dice la Biblia también allí en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En otro tiempo éramos así, ahora en Cristo somos diferentes. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por tanto, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No puedo vivir como antes. Tengo que vivir para la gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia te dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y habéis sido, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hacer morir lo terrenal en vosotros, Colosenses 3:5. Y termino con la idea de lo que nosotros tenemos hoy como una moda actual, los tatuajes. Y con esto voy a terminar. Porque todo te es lícito, pero hay cosas que tenemos que tocarlo, porque a veces no hablamos de estas cosas. Y a veces me dicen, pastor, hay que tocarlo, no nos gusta, pero tenemos que hablarlo. ¿Qué nos dice la Biblia de los tatuajes? ¿Es pecado tatuarse la piel?
¿Es pecado? No encontramos un pasaje que te diga categóricamente, usted está pecando por tatuarse la piel. Sin embargo, el Levítico 19:20 habla acerca de no marcarse la piel. No os marcaréis la piel. Y era una costumbre en las culturas paganas, no las judías. Los judíos no lo hacían. ¿Ok? Y nosotros tenemos un trasfondo de esa escritura que viene desde el Antiguo Testamento, que es revelación de Dios. No era costumbre para los judíos tatuarse la piel, sin embargo, las culturas paganas lo hacían. Cuando adoraban a los dioses paganos y se cortaban la piel. Lo podemos ver en Elías, cuando estaban allí con Elías para que descendiera fuego del cielo. Dice que los profetas de Baal se sajaban la piel, se cortaban. Y llegó Elías y dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, haga descender fuego del cielo. Y se consumió todo lo que estaba allí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces queremos ser muy bíblicos, pero hay que ser bíblico para todo. Y hay que buscar en la Biblia todas las respuestas. ¿Qué hacían ellos? Se ponían dioses paganos encima de ellos. Estaban ellos entonces por medio de esos tatuajes que se ponían en la piel, mostrando a quién adoraban y a quién servían. En el Antiguo Testamento, él mismo está hablando sobre una serie de leyes. Cuando habla de la cuestión de no marcarse la piel, está hablando de una serie de leyes sobre la santidad y la justicia que debía mantener el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y por eso Dios le dice, no se marquen la piel, como una muestra de santidad para con Dios. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios es la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y toda es inspirada por Dios, entonces tenemos que observar el contexto histórico de las Escrituras para darnos cuenta de que si la Biblia dice que era una muestra de santidad porque tu vida ya no te pertenece, entonces tú no lo hagas. Si tú viniste a Cristo y tenías toda tu piel marcada, no importa, no te lo quites. ¿Ok? Si tú viniste a Cristo y tu cuerpo estaba completamente marcado, no te lo quites. Porque lo que vas a hacer es cicatrizar toda tu piel. Y va a estar peor. Ya viniste a Cristo, Cristo te ha limpiado como eres. No vivas bajo la esclavitud de que lo hizo un día, Cristo te limpió. Pero si tú estás en Cristo, nueva persona eres. ¿Por qué lo haces? Eso es lo que yo siempre digo, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Si analicemos en el pasaje que está en el Antiguo Testamento, existen otras enseñanzas alrededor de este texto que no practicamos nosotros tampoco y que no es una enseñanza dada a los evangelios, en los evangelios ni tampoco en las cartas generales, la cuestión de los tatuajes. Sin embargo, cuando nos dejamos tatuar la piel, lo hacemos por motivaciones. ¿Cuáles son? 1, rebeldía en la juventud. Todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Ponme aquí, Josefita, para tenerte aquí por siempre. No es Josefita ni Josefita. No sé si me explico. La rebeldía nos lleva a esto. La moda del momento, todo el mundo lo hace. Fulano lo está haciendo. Oye, que te quedó lindo. Ay, voy a ponerme uno aquí para ver qué lindo se ve. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Buscamos aceptación. Si todo el mundo lo tiene y yo no lo tengo, entonces no me van a aceptar. Y los muchachos le pasa esto. Y ya quizás usted ya lo hizo y usted tiene 50 años y usted lo tiene. Y dice, pastor, bueno, ya lo tiene, ya, ¿qué le vamos a hacer? Y si usted después de cristiano, usted se lo hizo, ya lo hizo. Pero reflexione, no lo haga más. No hay sentido. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación al hacerlo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te lleva a hacerlo? Otros se ponen un crucifijo con fines, disculpen que me esté tomando este tiempo, pero... Y se ponen un crucifijo para decir, no, yo voy a tener a Cristo siempre aquí, recordarlo aquí. O te lo ponen en la espalda. Cristo no se lleva tatuado en tu piel. Cristo se lleva dentro. Por tanto, nada en el mundo sustituye a Cristo. No te harás imagen. Si vas a pensar en algo, es que cuando te pongas el crucifijo o una cruz encima de tu cuerpo, dice la Biblia, no te harás imagen de mí, de nada. Entonces no pongas nada. Poner el nombre de Cristo, Cristo. No, Cristo no es llevarlo como un nombre. Cristo se lleva dentro. Eso es una imagen o un nombre
que usted quiere. No, Cristo es más que eso. Cristo no está pegado a mí porque lo tengo pegado a mi piel o porque pongo la Biblia debajo de mi almohada, sino porque Cristo es el Señor de mi vida. Ahora, si bien la Biblia solo nos habla en el Antiguo Testamento sobre esta temática, la misma nos habla de otras enseñanzas que debemos analizar en el momento en que realizamos un tatuaje en mi cuerpo. Los mandamientos, dice la Biblia, que los mandamientos hablan de no tener dioses ajenos delante de ti. Lo otro, dice la Biblia, que tú eres templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué haces tú tatuando lo que no es tuyo? Entienda eso. Eso es categórico. Si tú no eres tú, si tú no eres, perteneces a ti, tú perteneces a otro, ¿qué tú haces? Eso es como los vicios. Igual. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Cristo. Somos templo del Espíritu Santo y la Biblia dice que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos y espíritu, ya que son de Él. Concluyo y les dejo estas enseñanzas. Disculpen el tiempo, tenemos clase ahora. Las conclusiones. Usemos nuestra libertad para edificar a otros y no a nuestra conveniencia. Segundo, usemos nuestra libertad para buscar el bien de los demás. Eso es importante. Usemos nuestra libertad sin estar atados al legalismo. Usemos nuestra libertad con responsabilidad. Y usemos nuestra libertad siendo ejemplos para los demás. Eso agrada al Señor. Espero que ustedes hayan entendido todo y que los jóvenes no me cuestionen quizás por mis puntos. Ellos saben cómo yo pienso. Ellos saben cómo yo pienso. Pero por sobre todas las cosas, lo que quiero decirles es que el amor es el que tiene que cubrir todas las cosas. Pero analicen siempre antes de tomar decisiones. Porque yo soy joven todavía y fui un poco más joven hace unos años y sé cómo pensamos en esa edad. Por tanto, tengamos cuidado. Vivamos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos ponemos en pie y oramos. Señor y Padre, gracias. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por la oportunidad de compartirla. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.